Cuando estoy en tu presencia, me lleno de tu paz. Cuando miro tu grandeza, entiendo que eres real. Cuando veo tu esencia y comprendo tu bondad. Cuando admiro tu belleza, entiendo tu verdad. Y tu amor me llena una vez más. Al poder de hoy cantar, y tu amor me llena una vez más. Al poder de adorar. Cuando estoy en tu presencia, me lleno de tu paz. Cuando miro tu grandeza, entiendo que eres real. Cuando veo tu esencia y comprendo tu bondad. Cuando admiro tu belleza, entiendo tu verdad. Y tu amor me llena una vez más. Al poder de hoy cantar, y tu amor me llena una vez más. Al poder de adorar, y tu amor me llena una vez más. Al poder de hoy cantar, y tu amor me llena una vez más. Al poder de adorar. Te adoramos, precioso Señor. Contemplamos la gloria de tu presencia, Señor. Entramos a este lugar de dulce comunión para adorarte, Señor. Entregamos nuestro corazón ante ti. Majestuoso Señor, glorioso Padre, te adoramos con todo el corazón. Díselo. Y tu amor me llena una vez más. Al poder de hoy cantar, y tu amor me llena una vez más. Al poder de adorar, y tu amor me llena una vez más. Al poder de hoy cantar, y tu amor me llena una vez más. Al poder de adorar, y tu amor me llena una vez más. Al poder de hoy cantar, y tu amor me llena una vez más. Al poder de adorar. Hermanos, y yo espero que sea al revés, como dije el domingo pasado, que más que nosotros hablemos del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo hablándonos a nosotros. Pero ese ha sido el tema de este tiempo, y yo les animo, hermanos, a visualizar los cultos en la tarde. Hay hermanos que tal vez por diferentes motivos no pueden venir, pero sí están los sermones en la tarde
en YouTube para que usted pueda verlo, ¿no? Entonces, está ahí ese recurso también para los hermanos que por diferentes motivos, profesores de escuela dominical y hermanos que tienen diferentes responsabilidades, pueden. Por lo tanto, yo parto de la base que los hermanos tienen claro ya lo que hemos estado tratando todo este tiempo, los hermanos, con respecto al Espíritu Santo, lo que significa el bautismo del Espíritu Santo, y eso yo creo que la Iglesia Bautista Tierra Blanca ya lo tiene clarísimo. Uno, porque ha escudriñado como los nobles de Berea, y lo otro también, de una u otra forma, le ha servido de ayuda lo que hemos estado tratando en la mañana, o tal vez visto en la tarde a través de YouTube. Vamos entonces a la palabra de Dios. En esta mañana ya está proyectado el texto de la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, y luego le daré lectura del versículo 15 al 21. Como dije anteriormente, en el estudio anterior vimos en 2 domingos el bautismo en el Espíritu Santo, que fue un evento que ocurrió el día de Pentecostés, donde todos fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en ese mismo momento de su conversión, el Espíritu Santo vino a morar en plenitud en cada creyente. Y repito la palabra plenitud, porque el Espíritu Santo, ya lo hemos dicho, no vino a morar por partes o a cuotas, ¿cierto? Vino a morar en plenitud en el creyente en el momento de su conversión. Pero tenemos que hacer también una diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y lo que está proyectado en la llenura del Espíritu Santo, que es una experiencia continua, es una experiencia progresiva, y que esta experiencia es responsabilidad de cada creyente. Vamos a leer entonces y vamos a hacer el ejercicio. Si usted encontró la palabra de Dios, los que puedan hacerlo, por supuesto, se ponen de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Efesios capítulo, vamos a leer del 15 al 21, pero yo en esta mañana me voy a referir especialmente a los versículos 18 en adelante. Vamos a leer un texto en forma alternada, un versículo usted y un versículo yo, del 15 al 21. Comienzo en el nombre del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hablad entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en nombre de nuestro Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bueno, leímos del versículo 15 en adelante, a modo de contexto, pero en el versículo 18 que ustedes leyeron, en esa parte, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Y Pablo usa esta analogía con el del estar borracho con el ser llenos del Espíritu Santo. Fíjese que no es por casualidad, sino que la embriaguez en el tiempo de Pablo era usada como un método en las religiones paganas
para inducir una supuesta comunión con las deidades. Los paganos se embriagaban y de esta manera ellos creían que sentían comunión con los dioses estando en tal condición. Y el beber entonces estaba asociado, el embriagarse, a los cultos paganos. Y eso lo llevaba, por supuesto, a cometer todo acto de inmoralidad y perversidad. Nosotros, ya seamos practicantes o no en la vida pasada, pero por experiencias también, tal vez de carácter familiar, entendemos lo que produce la embriaguez, ¿o no? Yo vengo de un padre que murió incluso en esa condición, por lo tanto sé muy bien lo que es vivir con una persona alcohólica, y tal vez usted tuvo esa experiencia. Y mi padre murió en la embriaguez, murió incluso alcohólico, ¿no? Estando en esa condición. La embriaguez produce una vida desordenada, ya que es el vino el que tiene el control de su vida, dejando, de hecho, al descubierto los elementos más primitivos en una persona. La embriaguez reduce la capacidad motriz, aunque cuando yo era niño, recuerdo, mire, me dejó marcado esto, iba con un vecino en un camión y él iba conduciendo el camión. El vecino iba ebrio y él se creía el mejor conductor del mundo. Y me decía a mí, y yo iba con su hijo que también era como 5 o 6 años, y él nos decía, mire, el camión va solo, este es camión tan inteligente que conduce solo, y soltaba el volante del camión. Y nosotros lo creíamos, pues, ¿no? Claro, él iba sin el volante, sin las manos en el volante, y el camión avanzaba. Y decía, caramba, decía yo, creí que ese camión era muy inteligente, siendo niño. Hasta que un poquito más allá se le terminó la inteligencia cuando lo hizo parar Carabinero. Y se lo llevaron preso, detuvieron el camión, y a nosotros nos fueron a dejar los Carabineros a la casa, ¿no? Cuando una persona está ebria, pierde la capacidad de la comprensión, el equilibrio, el juicio, se pierde el poder de distinción. La persona pierde el temor, ¿o no? Y tiene la mayoría de los casos actitudes de carácter agresiva. En Proverbios, capítulo 23, en la versión latinoamericana, dice del versículo 29 al 32, ¿de quién son los ayes? ¿De quién son las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? De los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca de vino mezclados. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa. Entra suavemente, pero al final, como serpiente, muerde y como víbora, pica. El alcohol interrumpe las funciones normales del cuerpo y la mente, llevando a la persona a una vida desenfrenada. Usted sabe lo que le pasó a Noé. Noé se embriagó y perdió el pudor, se desnudó por completo. Y uno de sus hijos lo descubrió en esa condición y llamó al otro, lo encontraron desnudo. Y por eso recayó la maldición sobre su hijo Cam. ¿Pero quién fue el responsable? Noé, quien plantó una viña y de esa viña, ¿cierto?, preparó vino y se embriagó. El pasaje 18 que acabamos de leer continúa diciendo, en la cual hay disolución.
Y la palabra disolución, traducida en la palabra griega azotia, que significa sin límites, en libertinaje, imprudente, sin control. Mire lo que dice, en la cual no hay disolución, azotia, sin límites, libertinaje, imprudente, sin control. El teólogo puritano del siglo XVIII, John Trapp, él dijo lo siguiente, describe la embriaguez con los tres fuera. ¿Cuáles son los tres fuera para John Trapp? Esto es, la cerveza sale de la olla, el dinero sale de la bolsa, el ingenio sale de la cabeza. Los tres fuera, este teólogo. ¿Se acuerda cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? ¿Y qué ocurrió con las personas que estaban alrededor? Lo primero que dijeron, estos están borrachos. No entendieron lo que estaba pasando. Es por eso que Pedro se para de inmediato para aclarar qué estaba ocurriendo ahí. Y ahí vemos los resultados de la conversión de todas esas personas. Hermanos, el mundo a veces a nosotros nos da lecciones. A veces el mundo califica, por ejemplo, en nuestro país, una persona no puede conducir habiendo bebido. De hecho, apareció la ley Emilia y también la ley Tolerancia Cero. Porque el mundo considera de que una persona con alcohol perjudica la capacidad de ejecutar una serie de acciones motoras. Y esto es lo que piensa el mundo. Esto es lo que piensa el mundo. ¿Y qué deben pensar los cristianos entonces? A veces el mundo avergüenza a la iglesia, porque incluso en círculos cristianos, cuando se reúnen para compartir, pareciera que fome si no hay chelita, si no hay una cervecita. Pero el mundo tiene un concepto distinto y a veces nos da lecciones a nosotros. Y lo más preocupante, estimados hermanos, que según estudios de Sendas, en los últimos años, el 11% de las mujeres ha aumentado en beber. Y no solamente eso, sino también en consumir droga. Ha aumentado. Usted puede ver, y ahora es normal ver grupos de amigas bebiendo. Más a los creyentes, en contraste con la embriaguez en el pasaje que estamos viendo. ¿A qué se les ordena? Se les ordena a ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y mire el pasaje. Antes. No está por casualidad ese antes. Primero, antes que todos. ¿Qué cosa dice? Sed llenos del Espíritu Santo. Y hermanos, sed no es una palabrita por casualidad. Podía haberse dicho antes, bueno, sean llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué significa la palabra sed? No es tomar agua. Es un imperativo, y un imperativo no es una opción. Eso significa, como dice mi hermana, es una orden. Hermanos, se nos ordena. No es una sugerencia. ¿Y qué se nos está ordenando? Que seamos llenos del Espíritu Santo. Así como se dice, sed santos, así como yo, no es una sugerencia, es un imperativo, es una orden, que tenemos que ser santos, así como nuestro Señor, Él es santo. Entonces, los cristianos no podemos decir, me gustaría ser lleno del Espíritu Santo.
Un cristiano no puede decir, quisiera ser llenos del Espíritu Santo. Un cristiano no puede decir, ojalá sea lleno del Espíritu Santo. Sino, es una orden. Así como el no embriagarse. Es una orden, quiera o no quiera. ¿Qué controla un borracho? ¿Qué controla un borracho? El vino. ¿Y qué debe controlar a un creyente? Esa es la analogía. El Espíritu Santo. ¿Cierto? Las obras de la carne, por ejemplo, que muchas veces es lo que controla a las personas. Y así como la bebida afecta a la mente y la voluntad, así nosotros debemos ser afectados por la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo nos afecta a la mente, el corazón y la voluntad. El cristiano entonces necesita la llenura y el control del Espíritu Santo para servir a Cristo. Los discípulos estaban reunidos en una casa. Necesitaban salir, pero ¿por qué no salieron? ¿Qué esperaban? ¿Se lo saben? La promesa del Espíritu Santo. No podían hacer misiones, cumplir con la gran comisión, si primero no venía sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces esperaron y fueron investidos de poder en el Espíritu de Dios. Pero este sed que está aquí, este imperativo, esta orden, indica una acción continua, hermanos. Indica una acción continua. ¿Cuándo tenemos que ser llenados del Espíritu Santo? ¿Qué días? Todos los días, siempre. Ese sed indica una acción continua. Usted puede haber sido llenado con el Espíritu Santo la semana pasada, o pudo haber participado en una reunión de oración anoche en el Espíritu. Pero eso no le es suficiente en el día de hoy. Es un acto continuo. Así como un vehículo necesita ir muchas veces a una estación de servicio para echar combustible. De la misma manera un creyente. Y cuando no hay continuidad, un creyente por eso puede sentirse poderosamente usado por Dios en un momento, pero luego está vacío en el Espíritu. Puede venir lleno del Espíritu Santo después de haber participado en un congreso. Puede venir lleno del Espíritu Santo luego de haber participado en un retiro, pero luego está actuando en la carne y no en el Espíritu. Y ahí vienen los asombros de los demás tal vez, pero si viene llegando de un retiro espiritual, viene llegando de un congreso, viene llegando de un culto de oración y venía tan eufórica y eufórico, ¿qué le pasó? Porque ahora está en esa condición, está desalentado, desanimado y no quiere ni siquiera congregarse. Ahí viene la sorpresa. ¿Sí? Se vaciaron. No se volvieron a llenar. Necesita el vehículo ir a la estación para llenarse. Y ahora, hermanos, ¿para quién es el mandato? Antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para quién es el mandato? Para todos, para la iglesia en general. No es para un grupo selecto de personas de la congregación. No es solamente para un grupito, no es para los predicadores de la palabra exclusivamente, ni para los maestros, ni para los músicos los que tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Observe usted, a quién les habla después en el versículo 22. El versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus maridos. Está hablando a las casadas, está hablando a los maridos. En el capítulo 6, versículo 1, ¿a quién se dirige? Está hablando ahora a los hijos, a los padres, a los siervos en el capítulo 6, versículo 5. En el capítulo 6, versículo 9, le está hablando a los amos. O sea, el llamado es para todos. ¿Y para los niños?
También a la familia. Ser todo lleno del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿soy lleno del Espíritu Santo cuando quiero o me dispongo? Qué distinto. ¿Cuando quiero o me dispongo? Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que mora en nosotros? O sea, el Espíritu nos anhela celosamente. ¿Quién es el que anhela que nosotros seamos llenos del Espíritu? El mismo Espíritu, ¿o no? El mismo Espíritu, el que anhela. Mire lo que dice Jesús en Marcos 14, 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es... La pregunta de 100, ¿soy lleno del espíritu cuando quiero o me dispongo? ¿Entiende? El espíritu, el que anhela que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Entonces soy lleno cuando me dispongo, en cualquier circunstancia, lugar, para ser llenado por el Espíritu, cuyo espíritu siempre está dispuesto. Esté viviendo lo que esté viviendo usted. Usted puede ser llenada mientras cocina, ¿o no? ¿Puede usted cocinar llena del Espíritu Santo? Amén. Mientras está en el jardín, mientras barre, mientras conduce, mientras compra, mientras se fila en el consultorio, ¿puede ser llena del Espíritu Santo? Mientras está sana y cuando está enferma, puede ser llena del Espíritu Santo. Si está con problemas económicos, haya recibido una mala noticia de salud, estén todas las personas que le rodeen en pecado, usted puede estar llena del Espíritu Santo. Los que injurien a causa de su fe, usted puede, etcétera, etcétera. Esteban, mientras era apedreado, él vio la gloria de Dios y los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Mientras era injuriado y apedreado, dice la Biblia en Hechos 7:55 que él estaba lleno del Espíritu Santo. Sobre usted puede entonces estar lleno del Espíritu Santo cuando usted sufre injurias, calumnias, injusticias, cuando no hay gratitud por lo que hace. Pero ahora, ¿cuál es la evidencia de estar lleno del Espíritu? Dice aquí en el pasaje, más adelante, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, hablando, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mire cómo dice el pasaje. El Hijo de Dios entonces no necesita estímulos externos como el alcohol u otros recursos para disfrutar de la vida, para expresar alegría, para vivir en contentamiento y para alabar a Dios. Algunos piensan que andar lleno del Espíritu Santo es andar serio, es cortar con todos los lazos familiares de los creyentes, es no participar de alguna comida con sus hermanos en la fe, es no reírse fuerte porque estamos llenos del Espíritu Santo. O lleno del Espíritu Santo hay que hablar despacito. O es vivir en el aislamiento para no contaminarse. Otros piensan que cuando son llenos del Espíritu Santo, entonces cuando yo sea lleno del Espíritu Santo me voy a convertir en un evangelista, me voy a convertir en un misionero. Cuando yo predique se van a convertir muchas almas. Cuando yo esté lleno del Espíritu Santo va a venir sobre mí el don de la sanidad. Cuando estoy lleno del Espíritu Santo, entonces voy a ser como Pedro. Pedro predicó su primer sermón y usted sabe lo que pasó. Y ojalá, hermano, que todo esto ocurriera cuando esté lleno del Espíritu Santo, pero esto no es lo común. ¿Sabe, hermanos?
el gran misionero Guillermo Carey. ¿Ha escuchado de él? Guillermo Carey, este gran misionero, lleno del Espíritu Santo, sintió el llamado de Dios, teniendo una vida tranquila, con abundancia económica y sin tener problemas en Estados Unidos con su familia, pero sintió en ese momento el llamado de Dios a hacer misiones y se fue a la India, agarró su maleta a un barco y se fue con su familia. Allá vivieron carencias, necesidades que no había pasado nunca, enfermedades, y ahí estuvo predicando la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo le fue? A los 7 años recién se convirtió en la primera persona. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo para ganar muchas almas, pero mire el hombre. A los 7 años recién tuvo el primer convertido y bautizado. ¿Y sabe cómo es llamado Guillermo Carey? El misionero, el gran misionero, el padre de las misiones modernas. El padre de las misiones modernas. En la llenura del Espíritu no siempre ocurre lo que nosotros creemos. Hermanos, repito, en la llenura del Espíritu no siempre ocurre lo que nosotros creemos o pensamos. ¿Qué es lo que debe ocurrir? ¿Sabe por qué? Porque somos nosotros los dominados por el Espíritu. Nosotros no somos quienes dominamos al Espíritu Santo para que Él haga lo que nosotros queremos. Es al revés. Y eso es lo que quería Simón el Mago, cuando vio maravillas, ¿cierto? Simón el Mago le dijo a Pedro, ¡ay, véndeme a mí el Espíritu Santo! Y le pidió al apóstol Pedro que se lo vendiera en Hechos capítulo 8, porque Simón el Mago quería usar él el Espíritu Santo, cuando él se le antojara, pero la cosa es al revés. ¿Está lista usted en esta mañana? ¿Está listo para ser llenado del Espíritu Santo hoy? Bernabé fue un hombre extraordinario. ¿Y sabe cuál fue el primer acto que él hizo cuando fue lleno del Espíritu Santo? ¿Sabe cuál fue el primer acto? La Biblia lo dice en Hechos 4:37. El primer acto que hizo Bernabé cuando fue lleno del Espíritu Santo. Por eso le pregunto, ¿está usted dispuesta y dispuesto a ser llenado del Espíritu Santo en esta mañana? Bernabé, el primer acto que hizo, vendió su propiedad y trajo el dinero a los apóstoles. ¿Cuántos dicen amén a eso? Como dicen los predicadores. Algunos no dan ni siquiera su diezmo. Menos van a entender. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Quédate con tu dinero, porque solamente es el Espíritu Santo el que te hace diezmar y ofrendar. Si estás lleno del Espíritu Santo, entonces lo vas a hacer. Y no vas a estar pensando que te va a faltar. Porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué contradicción, ¿cierto? Esto sí es lleno del Espíritu Santo. Y esto no significa que Bernabé fuera sin pecado. Eso entendamos. No malinterpretemos. Bernabé fue lleno del Espíritu Santo, pero era con pecado. Él falló junto con Pedro al no sentarse a la mesa junto con los incircuncisos, ¿se acuerda? Y estaba lleno del Espíritu Santo. Él era un pecador. No recuerdo si lo anoté, sí, dice en Gálatas capítulo 2 versículo 11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar. ¿A quién está reprendiendo Pablo? Pero Pedro no había sido lleno del Espíritu Santo y se habían convertido 3,000 personas, porque él no dejó de ser un pecador. Y aquí Pablo lo reprende. Pero dice el versículo 12: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la incircuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún
Bernabé, no estamos hablando que Bernabé fue lleno del Espíritu Santo y vendió su propiedad. Hermanos, es que uno es lleno del Espíritu Santo, pero sigue siendo pecador. El ser lleno del Espíritu Santo no produjo entonces y no produce una vida sin pecado. Es por ello también la oración universal del Señor Jesús, que en una de sus partes dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros también. O sea que nosotros, en la oración se nos enseña pedir perdón por nuestros pecados. Pero Él dice en 1 Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, si somos llenos del Espíritu Santo, si usted es llena del Espíritu Santo, si usted es lleno del Espíritu Santo, ¿qué oficio cree usted que realizaría? A lo mejor, si en esta mañana somos llenos del Espíritu Santo y pensamos que vamos a realizar algún oficio, a lo mejor terminamos barriendo los baños. Yo no me acuerdo quién ni cuándo, pero escuché de un varón que fue a un congreso a Santiago y cuando fue al baño encontró que el baño estaba desasiado. Él vio cómo las comisiones locales estaban tratando de atender a todos los congresistas que venían de diferentes partes del país y estaban todos ocupados en diferentes tareas. Él trató de ver quién era la persona encargada de limpiar los baños y como no encontró a nadie y vio a todos ahí en la iglesia ocupados en diferentes comisiones, él sintió en el espíritu que él tenía que hacerlo. Y él venía de otra parte, de otra región, al congreso a participar. Y tomó esa tarea de limpiar los baños en ese congreso. Así que las personas cuando pasaban lo veían a él limpiando el baño. Cuando llegó la noche de clausura, dijeron: hermanos, en esta noche vamos a hacer pasar al congresista invitado especial de esta noche, que nos va a hablar del servicio. Y para sorpresa de todos, ¿qué pasó? Todos cuando pasaron, pero si era el hermano que limpiaba los baños. Él iba a hablar esa noche en el congreso de clausura del servicio. ¿Cómo creen que fue ese culto? Fue lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Pasaron muchos años y la gente se acordaba de ese predicador. Podemos ser llenos del Espíritu Santo y a lo mejor terminamos limpiando el baño, ¿no? En vez de ir a quejarnos allá a quien le corresponde. Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo y fe. Y fue escogido dentro de los 7 diáconos para atender las necesidades de los pobres. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? A lo mejor somos apartados para eso. Este hombre fue lleno del Espíritu Santo. Moriría con los ojos en el cielo y viendo al Hijo de Dios centrado a la diestra de Dios Padre. Y nosotros cuando muramos, ¿dónde estarán puestos nuestros ojos? Si usted tuviera que orar por algún don, ¿qué don le pediría? Piense. Existen entre 3 o 4 listas de los dones espirituales. ¿Y sabe qué? Dentro de esas listas están los dones de dar, los dones de ayudar, los dones de repartir y los dones de misericordia. ¿Ha escuchado usted alguna vez a alguna persona orando por estos dones? Señor, dame el don de orar, de dar. Señor, dame el don de ayudar a los demás. Señor, dame el don de repartir. Cuando pregunto, ¿qué don que usted quiere recibir si fuera lleno del Espíritu Santo? ¿Estaría en su lista? Usted observa esta canasta que está aquí delante del púlpito. ¿Usted sabe para qué está ahí? ¿Estará para adornar la iglesia? ¿Para qué está puesta ahí? Para traer alimento para las familias necesitadas.
¿Acaso no le habla a usted el Espíritu Santo cada vez que la ve? Hace unos días, unos adolescentes en la avanzada misionera del Peñón, y aquí están sus maestros en esta mañana, le pidieron a sus profesores si acaso podían repetirse de colación. Y le dijeron, es que nosotros no hemos comido en todo el día, no tomamos desayuno, ni tampoco almorzamos, y son las 5 de la tarde. Justo esa semana nosotros hicimos una campaña de alimento para esa familia, para ir en ayuda. Terminada la actividad se le llevó la canasta y la persona que la recibió en la puerta no podía creerlo y se puso a llorar y dijo, no teníamos nada que comer en casa. ¿Qué don le estamos pidiendo al Señor? ¿Qué está pasando con su iglesia? ¿Estas acciones acaso no son obras del Espíritu Santo? ¿Sabe qué? La carne acumula, la carne acapara, la carne pide que le den, la carne jamás está satisfecha, a la carne siempre le falta. Es el Espíritu el que da el don de dar, es el Espíritu el que da el don de repartir, es el Espíritu Santo el que da el don de ayudar. Es el Espíritu Santo el que da el don de tener misericordia, pero hay que ser lleno de Él constantemente, porque usted puede dar hoy por la emoción, pero más rato volvió a ser un tacaño. ¿Y sabe por qué? Porque ya dejó de ser lleno del Espíritu Santo. Por eso, el apóstol Pablo a este joven pastor Timoteo le dijo, aviva el fuego del don que está en ti, avívalo. ¿Y cuándo avivamos el fuego? Cuando se está por apagar. Nosotros ocurre que muchas veces queremos encender el fuego cuando ya está apagado, y eso pasa. Nosotros tenemos que avivar el don del Espíritu Santo antes de que apague. O sea, gente muchas veces toma decisiones. ¿Por qué? Porque está apagado el fuego. El fuego se aviva antes que se apague, porque si no hay que volver a encenderlo, ¿no? Aviva el fuego del don que está en ti, y usted tiene el Espíritu Santo, ¿no? Avívelo. Cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo, dice el pasaje, da gracias en todo y por todo. Dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, da gracias en todo y por todo. Algunos han entendido mal el pasaje, porque se quejan por todo y en todo. Dando siempre gracias, o sea, tener un espíritu de gratitud perpetua, siempre tener un corazón agradecido. Gratitud en todo y por todo. ¿Y por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Y todo esto ocurre. Imagínense si tuviéramos un corazón agradecido, se eliminarían las quejas, la autocompasión, la amargura, la murmuración, se eliminaría el desaliento, se eliminaría la depresión, se eliminaría la tristeza, se eliminaría el pesimismo, porque es un corazón agradecido. Das gracias en todo y por todo. Pero esto solamente lo pueden hacer los que están llenos del Espíritu Santo. El pastor Adrian Roger contaba que el doctor Howard Kelly, un especialista en obstetricia, era un gran creyente y un gran hombre de Dios. Y un día le tocó visitar una zona rural
de Baltimore, en Estados Unidos. Y cuando iba caminando por ese lugar, en sus labores médicas, sintió mucha sed. Y encontró una casa donde golpeó la puerta para pedir agua. Y le salió una niña a recibirlo. Y le dice, él, ¿me puedes convidar un vaso de agua porque tengo mucha sed? Y la niñita le dice, Señor, mis padres no están. Y nosotros no tenemos agua en casa. Pero ¿sabe qué? Tengo una leche. ¿Le puede servir? Una leche fría. Y el doctor le dice, sí, me serviría. La niña trae el vaso de leche y se lo da al doctor Howard. El doctor se bebe el vaso de leche y la verdad que lo sintió muy delicioso. Gracias, le dice él, estaba muy rico. Y ella le dice, ¿quiere otro vasito? Bueno, le dice él. La niña corrió y le trajo otro vasito de leche y se tomó el segundo vaso de leche. Él le dio muchas gracias a la niña y se fue. Una semana después, la niña enfermó y fue llevada de urgencia al hospital. ¿Y sabe quién fue el que la atendió? El doctor Howard. Él reconoció a la niña que le había ofrecido la leche, la operó y se ocupó de su tratamiento. Y cuando ella fue dada de alta, los padres vinieron a buscarla. Pero los padres, una de las cosas que más les preocupaba es cómo iban a pagar la operación. Se llevaron la niña cuando de pronto llega la factura a la casa. Llega una lista larga de todo lo que se había hecho, del tratamiento, los tratamientos quirúrgicos, todos los implementos utilizados y el costo de cada uno de al lado. Y al final una cifra muy abultada. Pero junto al final de la cuenta había una letra escrita a mano que decía, la cuenta fue totalmente pagada con 2 vasos de leche. Firma Dr. Howard. El fiel cristiano acciona el ser lleno del Espíritu Santo. No es necesario ir por todas partes diciendo que uno ama a las personas. El amor hay que demostrarlo con hechos. Al estar un cristiano lleno del Espíritu Santo, hay amor, hay alegría, hay un espíritu de agradecimiento en su vida. Pero cuánta frecuencia nosotros nos sorprendemos quejándonos por aquellas mismas cosas con las cuales damos gracias. Ray Stedman, pastor y escritor del siglo XX, contaba que cuando estuvo en la Marina, almorzaban en la cantina y fue a almorzar y tomó su bandeja y se sentó de al lado de un amigo que era cristiano. Pero al otro lado de la mesa estaba un hombre corpulento, un marino que era malas pulgas y tenía una lengua tan cochina, decía él. Bueno, pero como todos los marinos, él decía. Obsceno, por todo decía garabato. Pero era costumbre de orar antes por los superiores de comer. Así que todos tenían que orar. Dieron gracias por los alimentos y una vez dado gracias por los alimentos, el amigo cristiano no le gustó la comida y empezó a quejarse. Pero el compañero más corpulento del otro lado le dijo, oye, ¿tú no acabas de dar gracias por lo que estás comiendo? Come y calla. Me hace acordar a mi niñez cuando comíamos y había algo que no nos gustaba. Yo arrugaba la cara y le decía, mamá, ¿qué es esto? Mientras escarbaba en el plato. Y ella me respondía, se llama come y calla. Pero mamá, no me gusta el come y calla. Es que cuando te lo comes callado, entonces se encuentra rico. Así somos nosotros.
A veces damos gracias por algo y luego por lo mismo nos quejamos. Cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo, hay gozo en su corazón. En Hechos 13:52, en la versión latinoamericana dice: y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo del Espíritu Santo. Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Búsquelo en la Biblia. Hechos 13:52. Los discípulos estaban continuamente, hermanos, llenos de gozo y del Espíritu Santo, dice la versión latinoamericana. O sea, estas dos cosas están juntas. El gozo no significa que había prosperidad material. Hermanos, el gozo no significaba que había abundancia material ni comodidades en su vida. Fíjese que los versículos previos al capítulo 13, usted va a ver que había mucha oposición. Sin embargo, ellos estaban continuamente gozosos por las grandes cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Cómo se manifiesta entonces la llenura del Espíritu Santo en una persona? Una persona llena del Espíritu Santo, no siempre va a ocurrir lo que piensan las corrientes pentecostales y metodistas. Ellos piensan que la llenura del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo es un acontecimiento puntual, exteriormente visible, con hechos portentosos y sobrenaturales. No siempre es así. Ya vimos a Guillermo Carey. Ellos lo ven como una vocación ministerial profética. Lo que nosotros observamos en la Biblia, Dios, a través de quienes están llenos del Espíritu Santo, muchas veces hacen cosas extraordinarias, pero a veces cosas tan sencillas como dice la Biblia, estar en comunión, ¿o no? Hechos, capítulo 2, versículo 43. ¿Cómo estaban los hermanos? Estaban en comunión y tenían en común todas las cosas. Estaban llenos del Espíritu Santo. O sea, desarrollaron una vida de servicio a los demás. ¿Cómo entonces es estar lleno del Espíritu Santo? El Espíritu Santo se manifiesta de diversas maneras, pero como dijo un autor, es vivir la vida cristiana normal que todo cristiano verdadero tiene que vivir. Por ejemplo, yo podría, al empezar esta exposición, de haber puesto otras imágenes de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, de lo que usted está viendo en esta hora, como estar de rodillas en oración, ¿o no? Como alzar las manos en adoración. Ay, esa persona está llena del Espíritu Santo. Como predicando con fervor o reprendiendo a espíritus. Esa persona está llena del Espíritu Santo. Sin embargo, mire las imágenes que les presento. Imágenes de la vida cotidiana. Imágenes diversas de la vida diaria. Una persona puede ser llena del Espíritu Santo mientras trabaja. Una persona puede ser llena del Espíritu Santo mientras estudia, mientras va a comprar a la feria, mientras conversa con una persona en condición de calle, mientras cocina, mientras juega la pelota con el nieto, puede estar lleno del Espíritu Santo, o está en la carne ahí. Mientras asiste al templo, puede ser lleno del Espíritu Santo, y etcétera. Mire las imágenes que le presento de la vida cotidiana. La debilidad y la derrota en nuestras vidas espirituales puede ser atribuido al hecho de que no estamos viviendo constantemente en la llenura del Espíritu Santo. La debilidad y la derrota. Pareciera que estamos sujetos a momentos
a reflejos espirituales, como si nos llenamos solo cuando oramos en el Espíritu, ya sea en la mañana o en la noche, ya sea el día jueves en la oración o nos llenamos el día domingo en la mañana o en la noche. Pero el ser lleno del Espíritu Santo afecta toda nuestra vida cotidiana, no solamente en manifestaciones sobrenaturales y milagrosas, incluso en tu reacción cuando te chocan tu vehículo, los que conducen. Hace años, cuando tuve un vehículo, no sabía que el vehículo venía con problemas de los frenos. Y ese día tomé el vehículo y me dirigí hacia el centro de La Serena. Y en el asiento de atrás iba mi hija. Cuando vi ahí en Balmaceda el semáforo que cambió a rojo, a como a 20 metros comencé a frenar, pero el auto no quiso frenar y aun cuando puse el freno a fondo, empezó a deslizarse, chirriando los frenos. Y se deslizó el vehículo, se deslizó, hasta que finalmente el vehículo se detuvo, pero impactó a otro vehículo que estaba detenido en el semáforo. Afortunadamente, el choque no fue tan fuerte, pero se bajó apresuradamente el chofer de adelante. Y yo dije, aquí me pegan. Y se bajó la acompañante, la señora, y yo dije, aquí son dos los que me pegan. Bueno, me bajé yo y el conductor me dice, lo primero que me dice, ¿está bien, señor? Y yo quedé como, ¿quién te va a preguntar eso, no? Quedas como en shock. ¿Se siente bien? Y yo le dije, sí, me siento bien. Y se baja y la señora dice, ¡hay una niñita acá atrás! ¿Estás bien? Y mi hija dice, sí, estoy muy bien. Ah, gracias a Dios, dice ella. Bueno, llegamos al momento de ver el impacto. Mi vehículo estaba metido detrás de él, debajo, ¿no? Y el Señor dice, ¿sabe qué? Los daños mayores son los suyos. Llévelo al mecánico, revísele los frenos y que Dios lo bendiga. Que le vaya bien. Descubrí que ese matrimonio era creyente y en ese momento, y gracias a Dios porque en ese momento ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Y yo me pregunté, ¿cómo reaccionaría yo si me chocan? Me pregunté, ¿actuaría así? Quiero decirles que no siempre actúo así. A veces toco la bocina para que los demás se apuren. Que no hay que cambiar un rojo ya, ¿no? Al verde, ¿no? Para que se apuren los demás, lamentablemente. A veces uno se corre más de lo que debe. ¿Sabe qué? Se dicen que los verdaderos creyentes se ven cuando conducen. Pero el año pasado me tocó. Andaba por el centro de La Serena nuevamente y una moto me impactó por el lado donde tenía mi esposa. Y era uno delivery. Siempre andan rápido, ¿cierto? Y se meten por aquí, por allá y de pronto me impacta a mí la puerta derecha donde va mi esposa. Mi esposa se asustó, cayó por allá el tipo y todo el tema y yo busqué un lugar donde estacionarme porque estaba en una avenida. Se baja mi esposa rápidamente, le dice, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? Y le empezó a revisar. No, me bajo yo y veo que él está bien. Finalmente me dice, no llame a Carabineros. Soy venezolano y estoy indocumentado. Y este es mi sostenimiento, trabajar en la moto. Por favor. Bueno, no lo hice.
Finalmente terminé pidiéndole su cuenta de ahorro para hacerle una ofrenda de amor. Le conté días después a mi hijo, porque si no, me decía, pero papá. Hermanos, ser lleno del Espíritu Santo es la clave para vivir la vida cristiana. No importa lo lindo que ores, no importa lo lindo que prediques o cantes, si no saludas a tu hermano, a tu hermana, a la iglesia, eres un simple carnal. Aunque hables en lengua, no estás agradando a Dios. Algunos llegaron esta mañana casi vacíos a la iglesia, como empujones espiritualmente, como mi vehículo. Apenas lograron llegar a la estación. Tal vez se llenaron en la semana de otras cosas. Se llenaron de ira, de enojo, de desalientos, de aflicciones, por situaciones de salud, de desánimos, por problemas económicos, por tristezas de carácter familiar, etc. Algunos llegaron así en esta mañana, pero a lo mejor otros llegaron llenos del Espíritu Santo. Pero quiero decirle a ambos grupos, esa llenura no te garantiza que mañana amanezcas llena del Espíritu Santo. Tienes que volver a llenarte. Antes es lleno del Espíritu Santo. Usted nunca andará en humildad, nunca podrá andar en unidad, nunca andará de manera diferente de la manera que el mundo anda, sino anda lleno y llena del Espíritu Santo. Ser lleno con el Espíritu es ser llevado de día tras día en el Espíritu, es ser llevado de momento en momento, de situación en situación, de pensamiento en pensamiento, de palabra en palabra. Y por otro lado, debemos orar para que seamos como iglesia en forma colectiva, una iglesia llena del Espíritu Santo. Pero cuidado, porque esto no significa que el Espíritu se manifiesta solo cuando suenan los tambores, o se repite 20 veces una alabanza, o estamos todos eufóricos, danzando y en éxtasis. Eso sí que están llenos del Espíritu Santo. No siempre se manifiesta el Espíritu Santo así. ¿Sabe qué? ¿Por qué eso ocurrió? Los profetas de Baal, usted sabe cómo danzaban, ¿cierto? Los 450 profetas de Baal danzaban para que cayera fuego del cielo. ¿Y qué ocurrió? Nada. Porque danzaban al Dios equivocado y oraban al Dios equivocado y de formas equivocadas. Mas Elías hizo una simple oración de 30 segundos, menos de un minuto, y cayó fuego del cielo. ¿Se da cuenta? Muchas veces pensamos que para ser lleno del Espíritu Santo hay que orar y hacer vigilia de oración. Pero ella le creyó a Dios en ese momento. ¿Sabe que a veces yo no levanto los brazos y tampoco canto con fervor en muchas ocasiones? ¿Y sabe por qué? Porque simplemente quiero ser ministrado por el cántico de su pueblo, por los hermanos. El escuchar cómo canta la iglesia a mí me edifica, me bendice. Alabo al Señor también en silencio. El Padre, hermano, está, y eso le enseñaría a Elías, está en los hechos portentosos, pero también el Padre está en el silencio. Pero ya sea que a través, que su Santo Espíritu nos llene a través del trueno a la iglesia, o el Señor nos llene de su Espíritu en el silencio, la iglesia necesita de la presencia de Dios. Hermanos, debemos orar para que la iglesia sea llena del Espíritu Santo, para que los predicadores sean llenos del Espíritu Santo, para que los músicos sean llenos del Espíritu Santo, para que los porteros sean llenos del Espíritu Santo, para que los trabajan en misiones, en ruta calle, sean llenos del Espíritu Santo, para los que ayudan, para los que sirven, para los que ofrendan, para los que diezman, para los que limpian, los que preparan el desayuno a los niños, sean llenos del Espíritu Santo, para los que oran, para los que limpian la casa de Dios,
para los que visitan, para los que traen alimento, para los necesitados, sean llenos del Espíritu Santo. Que todos sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué? Esa es la orden. Amén. Sed llenos del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Bendito Señor, gracias por el Espíritu Santo que está en nosotros, en el lugar que vino en nuestras vidas en el momento de nuestra conversión. El Espíritu nos anhela celosamente. El Espíritu quiere que seamos llenos de Él. Ayúdanos, Señor, a ser llenos de tu Santo Espíritu. Oh, Señor, y el Espíritu Santo que en esta mañana haya hablado a tu pueblo, a tu iglesia, y salgamos todos aquí desafiados y cambiados, Señor, para hacer ajustes en nuestras vidas, Padre Celestial. Porque, Señor, si nos salimos desafiados a hacer cambios, entonces nada habrá pasado, Señor, y nos iremos vacíos de esta estación del Espíritu. Pero permita, Señor, que nos vayamos llenos de tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por lo que vas a hacer y estás haciendo en nuestros corazones. Nos vamos desafiados a casa, llenos del Espíritu Santo, y lo que enfrentemos durante el día, lleno del Espíritu Santo, y luego nuestro corazón sienta la necesidad de volver a llenarse de ti una y otra vez, de tal manera que rebose, Señor, Padre, nuestras vidas. Y al llegar a casa, como estamos tan llenos del Espíritu Santo, compartir tu palabra que hoy se soltó en esta mañana con los que nos vinieron, y aún aquellos por contacto, Señor. Oh, utilízanos a nuestros quehaceres. Algunos irán al supermercado, irán a la feria, otros y allá sean hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Santidad, tan solo hay poder en Jesús. Dilo fuerte.